Bienvenidos a Proveedores Acuícolas. En cada episodio, Salvador Mesa, editor de las revistas Aquaculture Magazine y Panorama Acuícola, entrevista a empresarios y funcionarios que comparten cómo sus soluciones en maquinaria, equipos y servicios están transformando la producción acuícola. Acompáñanos para descubrir juntos las historias detrás de innovaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de las granjas acuícolas. Bienvenidos al podcast Proveedores Acuícolas. Soy Salvador Mesa y hoy tenemos un invitado especial de Inmenco Chile, una empresa que ha marcado la diferencia en la industria acuícola de Latinoamérica. Para comenzar, le presento a David Ulloa, quien es director general de la empresa en Chile, Felipe Cahuac, que lo acompaña. David, platícanos un poco de qué es un poco Inmenco para las personas que no han tenido la oportunidad de conocerlos en otros países de Latinoamérica. Platícanos un poco el origen de la empresa y cómo y en Chile cuál es el desarrollo que han tenido. Perfecto. Bueno, primero saludar a todos los que nos escuchan y a los que nos ven también, probablemente por streaming. Gracias por la invitación, Salvador, a esta oportunidad de poder contar quiénes somos y a qué nos dedicamos. Y efectivamente, Inmenco Aqua es una división de un holding mayor y en el caso nuestro estamos dedicados fundamentalmente a todo lo que es el segmento de acuicultura, todo lo que es la especie de cultivo. Y en el caso nuestro en Chile, que estamos ubicados, comunidad de negocio, estamos bien dedicados a todo lo que son fundamentalmente el cultivo de salmones y truchas. Es una empresa de tecnología con base en Noruega, que ya estamos acá en Chile hace muchos años y en nuestra larga experiencia hemos hecho una serie de desarrollos y vendemos productos, servicios, tecnología y en nuestro logo lo dice, la empresa es Inmenco y la frase que acompaña es Smart Solution. Intentamos ofrecer soluciones para que el cliente finalmente tenga respuesta a sus necesidades, a sus requerimientos. Vamos a entrar más adelante en detalle respecto a los productos que tenemos. Pero como tú bien decías, aquí me acompaña mi colega Felipe, que es nuestro gerente comercial y que él también nos va a contar respecto ya del holding y después vamos quizás a entrar en más detalle en lo que hacemos acá en Chile. En ese sentido, Inmenco Chile se posiciona como el líder en servicios de auditoría de aireación y oxigenación. ¿Qué aspectos de estos servicios hacen que la empresa destaque en el mercado acuícola fuera de Chile? ¿Qué crees o qué consideras que de ese posicionamiento como una empresa líder en auditoría de aireación y oxigenación en granjas acuícolas, qué impacto o qué mercado ves que puedes abarcar fuera de Chile? Dentro de ese mundo de la cultura tenemos también varias líneas de negocio. Alimentación automática, estimación de biomasa, cámaras submarinas, justamente el producto de Inmenco. Y también, como tú mencionabas y nos estabas preguntando recién, hay otro mundo muy grande, importante, que tiene que ver con lo que son los sistemas de aireación o surgencia y los de oxigenación, donde nosotros acá en Chile concretamente tenemos bastante experiencia por el mercado que atendemos y además le hemos sumado a la parte comercial y a la parte productiva un área de innovación y desarrollo. Nosotros tenemos ya hace un par de años una gerencia de innovación y desarrollo, donde hay una persona a cargo de esa área, una persona muy conocida en la industria, Martin Evia. Él tiene un doctorado, lo sacó hace muchos años en Alemania, en lo que es acuicultura, y por tanto, él nos acompaña, él lidera esa área, y en esa área nosotros hemos puesto bastantes recursos, tanto materiales, tecnológicos y por supuesto de know-how, respecto de cómo mejorar nuestros sistemas, nuestros difusores de oxígeno y también de aireación. Todos estos años que hemos estado trabajando de la mano con nuestros clientes, ellos hoy día valoran mucho este know-how que tenemos en esta área. Por ejemplo, hay muchos competidores o muchos otros proveedores que también ofrecen este tipo de soluciones, pero a la hora de tener que implementar estas soluciones, no es fácil llegar y entender, por ejemplo, la aplicación de un gas, que probablemente después nos vamos a sumergir un poquito más en detalle sobre ese campo. Todo lo que tiene que ver con los gases, la ley de los gases, es todo un mundo de mucha ciencia, mucha investigación y también de comprensión de cómo se aplican estos equipos o el uso de este gas. Y lo más importante es cómo se relaciona esto con la biología y para el productor principalmente, cuál es el beneficio de utilizar un gas u otro sistema, por ejemplo,
y no solamente para el crecimiento, sino que también en términos de economía, ¿cierto? Para el bolsillo, el ahorro que pueda generar para el productor. Una duda que me quedó ahorita de esta conversación, Inmenco ya tenía un posicionamiento en acuacultura con los sistemas de cámaras y algunas otras cosas, y adquirió esta parte de la oxigenación, la aireación y otros servicios de esta empresa BART, creo que dijeron, ¿no? Que fue la última después de Storby. ¿Qué piensan ustedes que vio Inmenco para hacer esa adquisición y ampliar su portafolio? Bueno, Inmenco es una compañía que ha estado en el último tiempo creciendo bastante y ha adquirido varias compañías. Nosotros somos una de ellas. Y más bien la razón de fondo, creo yo, tiene que ver con que la sintonía y que hacía mucho, digamos, en este caso, entre lo que ellos ya estaban en el mercado de cultura con su tecnología y vieron nosotros, digamos, una compañía con gran proyección, desde el punto de vista, además con mucha trayectoria, porque ya llevamos muchos años en el mercado. Para dar solo un dato, como bien decía Felipe, el 95, ya el 99 estábamos establecidos como compañía formal en Chile, o sea, más de 25 años. Y eso también genera un posicionamiento, de tal manera que era bastante, digamos, probable que ellos pudieran poner los ojos en esta empresa, esta unidad de negocio, de alguna manera, y poder hacer sintonía con lo que tenían. Y creo que hicieron lo correcto. Es cercana a la referencia, pero de todas maneras hemos crecido bastante. Y yo creo que además hoy día con el impulso que Inmenco, que es una compañía que ya estaba, una compañía industrial, estaba en este mercado, entonces también conoce los mismos clientes, tenemos los mismos, qué sé yo, la misma forma de acercarnos en términos de cómo enfrentar estos desafíos, y por tanto ha sido, diría, estos últimos años, de mucho trabajo, pero también de mucho crecimiento. Hemos crecido bastante en Chile y en lo que hemos proyectado. Y para complementar un poco, Salvador, lo que dice David, una apreciación quizás personal, Inmenco Claro. Antes no estaba en Chile. Es una empresa que netamente de origen noruego, estaba en otros países también, por ejemplo, Escocia, China, en fin, pero en Chile no estaba. Y Chile para ellos también representaba un tremendo potencial porque en términos de trayectoria como país en la línea acuícola, tenemos harta experiencia, no solamente como Inmenco, sino que también como país. Yo creo que ellos vieron una oportunidad de negocio también, de poder entrar en Chile y desde Chile también hacia todos los países cercanos, por ejemplo, Centroamérica. Bueno, para los que nos escuchan, probablemente tú lo sabes bien, Salvador, Chile hoy es el segundo productor mundial de salmón en cultivo. El número 1 es Noruega, nosotros somos el segundo. Y eso también en Chile es bastante potente. Nosotros, en términos de la economía, representa el 7% de las exportaciones, 2,1% del Producto Interno Bruto de la economía nacional. Y en términos totales, las exportaciones fueron más de 1 millón de toneladas, la que se produjo en Chile el año pasado, y eso representa más de 5.300 millones de dólares. Entonces, es un motor, y sobre todo en esta zona, la zona sur, estamos ubicados en la 10ª región. Como todos saben, Chile es un país bastante largo, y nosotros estamos acá en el sur, donde las condiciones climáticas, ambientales son propicias para el cultivo de salmón, y por lo tanto es una potencia alimentaria. Bueno, David, déjame entonces hacerte la siguiente pregunta. Con esa experiencia y esa robusta estructura de producción de la industria acuícola de Chile y de la participación de Inmenco, en este caso, en esa industria, ¿cómo vislumbran el crecimiento hacia el resto de los países de Latinoamérica que tienen condiciones muy diferentes, son industrias diversas y un poco más pequeñas? ¿Dónde están los puntos de oportunidad que ves tú en ese mercado? Mira, buena la pregunta, porque en realidad, justamente, dada la experiencia que tenemos en esta industria, con todas las enseñanzas, los aprendizajes, esto es un camino largo. En el caso personal, llevo más de 30 años ligado a la industria. Nosotros ya hace un tiempo atrás hemos estado mirando de qué tecnologías que tenemos hoy día son aplicables, adaptables a otros cultivos. La gran ventaja es que es una transferencia tecnológica y por tanto tenemos la capacidad, dada nuestra larga experiencia, de poder hacer esos ajustes. Entonces, efectivamente, el mercado latinoamericano hay digamos, otras especies en otro nivel, pero esto ha ido evolucionando. Para citar un solo ejemplo, tú lo conoces bien también, que te toca viajar harto también. Ecuador, mira lo que ha pasado con Ecuador. Ecuador también es una potencia alimentaria en el tema del camarón. También más de 1 millón de toneladas anuales en producción de camarón banamey, lo que es algo que
ellos multiplicaron la producción en los últimos 5 o 10 años de manera increíble. Entonces, también eso representa un desafío donde hay que ir tecnificando, poniendo más tecnología, y eso se ha ido dando de manera gradual, pero se ha ido dando. Eso es como el ejemplo desde el punto de vista de la importancia que tiene una industria de cultivo como el camarón en Ecuador en concreto, que incluso la vez que estuve la última vez allá superó hasta la producción de banana. Imagínate el peso que eso representa a nivel de país. Ahora igual, complementando lo que dice David y cómo el grupo Imenco en particular puede aportar un valor agregado diferente de otros proveedores que también cuentan con una amplia gama de desarrollos tecnológicos, es que hay un sello que nosotros nos caracteriza acá a nivel local, que es que todos nuestros desarrollos que hemos nosotros un poco impulsado desde acá tienen una base técnica científica. Y eso yo creo que es muy relevante a la hora de implementar una tecnología u otra. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una tecnología que ha servido por mucho tiempo para una especie en particular, pero esa misma tecnología, si tú la implementas tal cual en otro sitio, puede ser incluso la misma especie, pero que cuente con otras condiciones, probablemente no tenga la misma eficacia, eficiencia y los mismos resultados. Entonces, todo este levantamiento que comenta David, de las visitas que él ha realizado, consiste en el método científico, en primero entender cómo funciona el ambiente, cómo es la naturaleza donde se realiza el cultivo de esta especie, para luego ver cómo la tecnología se debe adaptar a esta especie o a este ambiente. Bueno, hace un momento me comentaban que precisamente esa llegada a esos mercados nuevos para ustedes en Latinoamérica implicaba la posibilidad de entrar con una asesoría, una reconocimiento de la situación del cliente interesado, ¿no? O sea, hacer una auditoría de cómo está, en este caso, si es un sistema de aireación o de oxigenación el que se va a implementar, hacer una auditoría para hacer un producto a la medida, ¿no? Una solución a la medida, ¿no? Nosotros lo que hacemos justamente es eso, escuchar al cliente, si podemos visitarlo, con mayor razón. Hoy día hay muchos medios, todas las videoconferencias ayudan bastante, pero también es bueno ir a terreno, estar ahí, conocer la realidad, mirar, y a partir de ese levantamiento, de ese estado del arte, de lo que tú encuentras, proponer soluciones, digamos, que se ajusten a las necesidades del cliente y finalmente con eso ya poder acordar un paquete tecnológico o una transferencia en función de lo que tenemos. Pero también quiero reforzar la idea que esto que nosotros hacemos desde el punto de vista de validar nuestros productos, de tener estas soluciones, digamos, validadas internamente en términos de trabajo científico. También hemos trabajado colaborativamente con entidades científicas, es decir, con universidades aquí localmente para hacer algunas validaciones, con centros de investigación, con incluso entidades internacionales. También recientemente para un producto en particular se hizo una investigación en Canadá, por citar un ejemplo. Entonces, estamos en esa senda de que lo que nosotros tenemos en nuestro portafolio está realmente verificado y validado de manera científica. Y eso también es un argumento potente frente a los clientes. Sí, nos pueden comentar algunos ejemplos de experiencias que hayan tenido ya con el acercamiento con algunos productores acuícolas de acuicultura fuera de Chile. ¿Cuáles son, en dónde ven ustedes los puntos de mayor crecimiento en el corto plazo? Ya, mira, a nivel internacional, por citar alguno, te diría que en el caso de Ecuador puntualmente, en el cultivo del camarón, ahí lo que tenemos son alimentación automática, alimentadores automáticos para el hatchery, para lo que son laboratorios que llama la gente, con varias empresas incluso grandes que son productoras de alimentos y otros que son productores comerciales. Después te podría citar como ejemplo también, en el caso de Canadá, te nombraba, en el norte, que ahí tenemos también venta de equipos que son con el tema de surgencia, sistema para productores de trucha en lagos y también en algunos embalses. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, una empresa grande que está dedicada a lo que es sistema de recirculación con salmón, en este caso producción de salmón en tierra, lo que llamamos Land-Based Facility o RAS Facility, y ahí también tenemos sistemas de oxigenación, sistemas de mangueras difusoras. Son algunos de los ejemplos. Bueno, ahora recientemente yo estuve hace un mes atrás en Honduras, también con un cliente importante de producción de tilapias, donde vamos también a apoyarlos y a ofrecer, digamos, y a instalar definitivamente sistemas de surgencia
Entonces, hay varios ejemplos que tenemos y que estamos trabajando en conjunto con ellos para poder entregar nuestras soluciones a la medida, insisto, de sus necesidades. Siendo la tilapia que menciono, como mencionas hace un momento, una de las especies de mayor predominancia en cultivos acuícolas en Latinoamérica. Este punto que hablas de los sistemas de aireación y oxigenación en embalses con jaulas flotantes con tilapia, ¿cómo funciona? Para que la audiencia se dé un poco una idea de cuál es la solución que ustedes promueven para este tipo de cultivos. Si quieren, yo les puedo contar un poco, por ejemplo, una experiencia muy cercana que tuvimos ahora hace poco, de un embalse justamente en Honduras, donde tienen cultivo de tilapia. Ellos, en este embalse en particular, por ejemplo, voy a contar el contexto, como para ir entendiendo cómo se van adaptando las tecnologías según los requerimientos que tuvo este cliente en particular. Entonces, es un embalse donde tiene cierta estacionalidad, con ciertas condiciones ambientales que están muy sujetas a estas estacionalidades. Entonces, principalmente, el tema que tienen son bajas de oxígeno, que están muy marcadas, ¿cierto? Y ellos, por fortuna, tienen estos registros de cómo se ha ido comportando en la historia estas condiciones de oxígeno en este embalse. Entonces, bueno, se acercaron a nosotros, nos comentaron la problemática. Ellos nos conocían muy bien por todo el desarrollo en oxigenación y aireación que hemos venido haciendo. Entonces querían primero un asesoramiento para ver desde nuestro punto de vista cómo enfrentar este problema. Entonces tuvimos varias reuniones con ellos. Habíamos visitado también algunas de sus instalaciones en años anteriores, en otras instalaciones. Entonces entendíamos también cómo la forma en que ellos trabajan. Y bueno, en principio, la primera propuesta nuestra fue, bueno, si tienes bajas de oxígeno, entonces implementemos un sistema que inyecte oxígeno. Pero claro, dentro de las conversaciones empezamos a valorizarlo, ellos también empezaron a ver su presupuesto, y si bien una solución tecnológica puede ser muy efectiva y muy innovadora, también tiene que ir de la mano y conversar con el presupuesto que tenga el cliente. Entonces, en este caso, lamentablemente, por distintas situaciones, la propuesta, porque requiere de una implementación de varias tecnologías de manera integral, el total se sobrepasaba el presupuesto. Nuestra tecnología que nosotros estábamos implementando probablemente se ajustaba al presupuesto, pero además tenían que adicionar, por ejemplo, el gas propiamente tal, lo cual es sumamente caro. Entonces, por eso también nosotros asesoramos mucho en esta materia para tratar de hacer de que el cliente maneje de manera eficiente el gas y así puede tener un ahorro finalmente. Pero bueno, cuento corto, nos dimos cuenta de que en las profundidades donde está este embalse hay buenas condiciones de oxígeno. Por lo tanto, una manera de poder suplir estas bajas es generar un upwelling, que consiste en implementar un sistema de aireación en profundidad y hacer que el agua que tiene mejores condiciones de oxígeno emerja a la superficie donde se encuentran los peces y así estén en una condición más favorable. Entonces, hicimos los estudios, hicimos la propuesta y hoy en día estamos próximos a implementar ya los primeros pilotos para ver cómo se van a desarrollar estas tecnologías en ese embalse. Y si sale bien, bueno, entonces viene después el escalamiento y se expande a las otras granjas y a las otras jaulas que tengan allá en el embalse. ¿Por qué no nos platican un poquito la descripción de un sistema de ese tipo? Para la audiencia que no conoce los sistemas de aireación o de oxigenación en embalses para jaulas flotantes, una descripción así breve que se puedan dar una idea de cómo funcionan o de qué estamos hablando. Ok. En el caso de la oxigenación, voy a hablar en general, lo que uno intenta es que cuando incorpora un gas que es de oxígeno a través de un dispositivo, una manguera microperforada, lo que intento es que todo ese gas quede disuelto en el agua. O sea, como quiero oxigenar, y el gas lo tengo que tomar de una fuente de suministro, ya sea que lo genero en situ a través de un generador de oxígeno, o que lo compro porque lo trae una empresa y me lo transporta a un estanque, finalmente es un valor bastante alto, el oxígeno es caro, por lo tanto yo quiero que todo el oxígeno que tengo ojalá quede suelto en el agua, y para eso es un sistema eficiente. Y esa eficiencia se logra cuando tengo burbujas pequeñitas, es decir, la relación entre el volumen que está, digamos, en esa burbuja y el área de contacto, la superficie de contacto debe ser la óptima. Y por lo tanto, mientras más pequeña la burbuja, es mejor, porque hay mayor transferencia. Entonces, en un sistema de oxigenación, lo que yo busco es micro burbuja, de tal manera que haya una alta transferencia de oxígeno
desde el gas que sale por la manguera a el agua. O sea, en esa interfaz, alta eficiencia. Así funciona y por tanto, mientras más chica la burbuja es mejor, mientras más eficiente el sistema, también porque voy a optimizar el uso del gas que me estoy gastando. Cuando hablamos de aireación, lo que buscamos es un fenómeno distinto, físico, que tiene que ver con que yo quiero movilizar aguas que están más abajo, porque si coloco el sistema, digamos, de surgencia, también es una manguera, pero cuyas perforaciones son bastante más grandes. El tamaño de la burbuja es mucho más grande. Para poner número, en el caso de las microburbujas estamos hablando que son del orden de 300, 500 micrómetros. Es el tamaño. Cuando hablo de aireación para hacer surgencia, el tamaño de la burbuja va ya en milímetros. 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, en ese rango. Porque a mí lo que me interesa ahí ya no es transferir el gas que está envuelto en esa burbuja, sino que lo que me interesa es que esa burbuja me genere en el ambiente un cambio de densidad. Y ese cambio de densidad explica el arrastre del agua desde zonas más abajo, más profundas, hacia la superficie. Entonces, en el fondo, lo que se hace, coloco este dispositivo, esta manguera, en un formato, puede ser un anillo u otro formato, le coloco aire, ahora estoy inyectando aire a través de un compresor de aire, y cuando ese aire emerge por este dispositivo, genera burbujas grandes, que al salir, esas burbujas lo que hacen es generar un cambio en sí en el ambiente y automáticamente genera un arrastre de agua y esa agua sube a la superficie, se moviliza. Eso que parece simple, digamos, hay que calcularlo, tiene una ciencia detrás, no es cualquier burbuja, hay que tener una densidad, un N, una cantidad determinada de burbujas para que esa columna de aire que se está generando genere ese cambio de densidad y genere ese impacto y esa surgencia. Estos sistemas de oxigenación y de aireación, la oxigenación es un sistema que se utiliza permanentemente durante una fase de cultivo en salmón en Chile, o solamente se utiliza en casos de emergencia, y lo que se utiliza permanentemente es el sistema de aireación. Una vez que están implementados los sistemas de los estanques, tú los tienes como emergencia, pero también depende del productor si ese nivel de oxígeno lo puede llevar más arriba para mejorar la condición, de tal manera que tú tienes mejor rendimiento productivo. Él tiene la libertad de usarlo en esos dos escenarios. Y para eso existen sistemas de monitoreo permanentes en línea y sistemas de configuración que te permiten generar set point, es decir, cuando baja cierto nivel, yo activo las válvulas y por tanto inyecta oxígeno. Entonces todo eso se autorregula de manera automática. Pero para tener la idea, en el caso, como decía, de este sistema en tierra, en estanques, llamémoslo así, se usa oxígeno cuando hay que necesita mejorar las condiciones de oxígeno. En cambio, en balsa jaula, al menos en nuestra industria del salmón, están las dos opciones. Cuando hay baja de oxígeno, tú inyectas en estos difusores oxígeno. Y en el caso nuestro en Chile, usamos los upwelling, la surgencia, fundamentalmente y principalmente para hacer frente a problemáticas que tenemos que también son también de la naturaleza, como las floraciones algales. Pero para el caso de la audiencia, que el crecimiento, la expansión en Latinoamérica, yo quería precisar para entender un poco mejor los sistemas de oxígeno, de oxigenación, me imagino que son principalmente en situaciones de emergencia, por el alto costo, ¿no?, que puede representar, y los de aireación son los que se pudieran utilizar durante la fase de cultivo por más tiempo, ¿no? Ese es el esquema, ¿no?, supongo. Sí, pero insisto, en el caso de Chile, claro, en el caso de oxígeno es emergencia y la aireación no tiene que ver con cómo mejorar el oxígeno, tiene que ver solamente con el tema de mover el agua, mezclar y diluir por el tema de las floraciones algales. En cambio, sí, en otros cultivos cuyas demandas de oxígeno son distintas por la naturaleza de la especie, hablamos de camarón, por ejemplo, omnívoro, el caso de tilapias también, que viven en ambientes distintos. El salmón vive en un ambiente de aguas cristalinas, etcétera, con altos niveles de consumo de oxígeno. En cambio, estas otras especies viven en agua que son, ¿no es cierto?, se dicen aguas más, digamos, con mayor sedimento, omnívora. Por ejemplo, tú puedes tener, lo conoces bien tú, lagunas o raceways, donde se cultiva con mucho sólido suspendido. Es decir, porque además estas especies son capaces de consumir esta materia orgánica que está en suspensión, lo que se llama el biofloc. Pero en el caso específico de estas especies, uno pudiera mejorar las condiciones de oxígeno haciendo aireación, ahí inyectando aire, porque además las profundidades son bastante pequeñas. Es decir, en un raceways tú tienes 1 metro, 1,5 metros de columna de agua, es bastante poco, por lo tanto ahí podrías hacer esta mezcla y mejorar
la condición de oxígeno mediante la aireación. Lo que se utiliza normalmente son sistemas en superficie, tú sabes, las paletas, los paddle wheels o los inyectores, los splash, ¿no es cierto? Son lo que se utilizan porque en el fondo lo que hacen es tratar de mezclar el agua con el aire. Mueven el agua en gotitas pequeñas para que entre en contacto con el aire y así captar oxígeno atmosférico. Otra forma de hacerlo es justamente a través de inyección de aire, a través de manguera en el agua propiamente tal. Y en el caso de jaulas en embalses, en cultivos de tilapia, en embalses de agua dulce, ¿cómo sería ese sistema? Es lo que contaba Felipe. Justamente en esos casos, nosotros lo que hemos visto, la opción de oxígeno existe. La problemática está no en los dispositivos, está en que el costo del oxígeno, llevarlo a ese centro de cultivo es bastante alto, porque no está la infraestructura, no están preparados. Acá ya está toda la infraestructura diseñada, están los proveedores de oxígeno, está todo el sistema de la autonomía diseñada, porque es una demanda permanente. Cuando eso no está, por ejemplo, en estos países, evidentemente llevar oxígeno a esos centros es muy caro. Entonces ahí lo que hicimos nosotros es buscar una alternativa de poder, dadas las condiciones que ellos tienen, que las urgencias nos permita ayudar en parte ese problema. Obviamente siempre esto dentro de ciertos rangos, digamos. O sea, siempre el oxígeno va a ser mucho más potente en términos de solución que el aire. Pero el aire también te puede ayudar siempre y cuando tú hagas una buena evaluación de en qué momento lo vas a usar. ¿Pueden comentar algún ejemplo o sea, tiene alguna instalación en algún lugar que estén utilizando ya esos equipos de aireación y de oxigenación en América Latina o están próximos a? Como te contaba Felipe, en Honduras estamos ahí ya con el acuerdo, así que pronto va a estar allá, no está instalado, lo vamos a instalar, eso es la América Latina, pero ya, por ejemplo, que nos va un poquito más al norte, que ya no es Latinoamérica, estamos en América todavía. En el caso de Canadá ya tenemos hace rato varios clientes donde hemos instalado estos sistemas en producción de trucha y salmón. La aireación en ese tipo de cultivos en jaulas es poner difusores alrededor de las jaulas. Es que la mayoría de las personas que nos van a escuchar no tienen concebido cómo es que van o se pueden airear las jaulas en los embalses donde cultivan. No hay pues, una descripción un poco para que se den una idea de eso. Claro, imagínate, primero imaginémonos cómo es una balsa jaula, ¿cierto? Partiendo desde la base, es una gran, puede ser una jaula circular, ¿cierto? Que es un gran anillo, o una jaula cuadrada, la cual tiene una red pecera donde está nadando toda esta biomasa, los peces donde tú estás haciendo el cultivo. Y dentro de esta red es donde tú instalas estos dispositivos. Por ejemplo, los dispositivos hay de distintos tipos. En el caso de lo que es para aireación, nosotros trabajamos con la manguera que decía David, pero esta manguera va inserta en un dispositivo que permite adaptarse a la condición de cultivo que es la jaula. Va dentro de la jaula la manguera. Dentro de la jaula, en un anillo, que es un anillo, puede ser de plástico o puede ser de acero inoxidable según las condiciones del sitio, y la manguera va en formato de espiral en este anillo, y ese anillo se pone dentro de la jaula. Y en base a la medida se dimensiona la cantidad de dispositivos que tú tienes que poner en el agua para mover la masa de agua suficiente para generar el efecto que estás buscando. Solo para complementar un dato para que haya un dato concreto. El anillo tiene, nosotros tenemos anillos desde 1,5 metros hasta 2 metros. La mayor cantidad que hemos comercializado tiene 1,7 metros de diámetro de anillo. Ese es el tamaño del anillo, y en ese anillo van integrados en este espiral más o menos unos 50 metros de manguera. Entonces tenemos unos 50 metros de manguera dispuesta en un anillo que tiene 1,7 de diámetro en un material que es una estructura de polietileno. ¿Y qué genera el aire? El aire viene de un compresor. Exacto. El pulmón es un compresor que está en el centro, que eso es otro, se compra. ¿Qué tipo de compresor? Hay de tornillo, hay eléctrico, pero lo que más importa es la capacidad. Nosotros lo que tenemos que determinar es cuánto del aire que vamos a inyectar por nuestro dispositivo, y eso lo vemos en CFM. Por ejemplo, en Chile se utilizan normalmente compresores que tienen entre 300 y 50 CFM. Es el tamaño medio de un compresor. ¿Esos compresores están en alguna balsa? ¿Están en tierra? ¿Cómo es? ¿Dónde está la fuente de energía del compresor en una granja de cultivo de tilapia en medio de un embalse, por ejemplo? Claro, mira, hoy día la tecnología ha ido cambiando, y hay distintos tipos de motocompresores. Por ejemplo, el más clásico es a petróleo, ¿cierto? Entonces, tú
tienes una fuente de petróleo, combustible. Un compresor de gasolina o de diésel. El diésel. Un compresor de diésel. Que va en una balsa ahí cercana a la estación, al lugar de las tablas. Y hoy día hay algunos que ya son más autónomos, que pueden ser eléctricos, por ejemplo, con encendidos automáticos a distancia. Muy bien, bueno, haciendo una recapitulación de lo que hemos conversado aquí ya para despedirnos, hicieran un pequeño resumen de los productos o servicios que pueden estar más o que van a acercar más hacia los productores en Latinoamérica. En orden, ¿cuáles serían? Yo te diría que de lo que ya tenemos actualmente son alimentación automática, distintos formatos de banda, de disco, robot de alimentación, fundamentalmente lo que son la parte hatchery o laboratorio, eso lo tenemos, y los sistemas de oxigenación para distintos tamaños y de jaula, de estanque, en distintos formatos, de muy pequeñitos, de volúmenes, no sé, hasta de 500 litros, hasta balsas jaulas de 40 por 40, con cantidades enormes de agua que mover o que inyectar de oxígeno. Y tenemos también todo el tema de estimación de biomasa, eso fundamentalmente en el lado nuestro por salmones, cámaras submarinas, que también tienen distintas aplicaciones, y solo para que no se me olvide, por ejemplo, en términos de especies, también nuestra mirada va más allá del salmón, ¿eh? Tenemos ejemplos concretos donde hemos estado vendiendo sistemas para cultivos de esturiones, teriolas, tilapias, cobias, el pargo en el caso de Costa Rica, también truchas, por supuesto, camarones en Ecuador. O sea, nuestro portafolio, nuestras soluciones se van adaptando en función de distintas especies de cultivo. Entonces, no es solamente en salmones. Muy bien, si algunas de las personas que nos escuchan los quieren contactar, si pueden repetir los datos de contacto para que los busquen en los mismos. Sí, mira, justamente eso es lo que te iba a comentar. Nosotros tenemos también participación en ferias internacionales. En el caso europeo, vamos a la Aquanor, acá en Chile tenemos lo que es la Aquasur, para la Feria de Salmón, hacemos gira, hemos hecho talleres internacionales, hicimos recientemente uno acá hace un mes atrás en Chile, entonces tenemos harta actividad justamente para estar en contacto directo con los clientes presencial, pero sumado a todas estas actividades de visitas, de gira internacionales, de talleres, etcétera, también tenemos nuestras plataformas. Muchas de estas cosas las hacemos nosotros a través de nuestra página web, que es www.imenco.com, y ahí van a ir a la sección de agricultura. Pero en el caso local en Chile, para quienes nos quieran contactar, tenemos un canal en YouTube, donde si colocan Imenco Aqua, van a ver una serie de videos que también son bien didácticos de las cosas que hacemos, y en lo particular ya con los correos, pero en tal, en mi caso es david.ulloa@imenco.com. Y LinkedIn, y LinkedIn también tenemos ahí, nos pueden buscar por LinkedIn. Sorry, Felipe. Sí, no, y el mío es felipe.cahuac@imenco.com. También me pueden encontrar en LinkedIn si tienen alguna duda o alguna información que quisieran que les pudiéramos compartir o de qué manera los podemos asesorar. Oye, por cierto, antes de despedir, comenten un poco así rápidamente de los cursos que tienen o que organizan y pueden invitar a empresarios o técnicos en Latinoamérica para que puedan de esa manera iniciarse en un aprendizaje más profundo de la aireación y la oxigenación para acuacultura. Como bien mencionas tú, Salvador, justamente Martin Evia está dictando cursos y capacitaciones a muchos de nuestros clientes. Pueden ser grupos grandes, pequeños, presencial o online, según los requerimientos del cliente. Y estos son cursos enfocados en oxigenación. La idea del curso es entregarle herramientas para fortalecer la preparación de los técnicos y los profesionales, para poder tener una orientación en los aspectos prácticos, en el uso adecuado del oxígeno. Entonces, por ejemplo, ¿qué se llevan ellos después de esta capacitación? Es reconocer condiciones óptimas de un funcionamiento de sistemas de oxígeno y el entendimiento del oxígeno propiamente tal, como aplica también en la biología. Y hay varios conceptos técnicos, flujos volumétricos, másicos, el uso correcto de rotámetros, y en definitiva identificar y solucionar problemas cotidianos en los sistemas de oxigenación. Principalmente lo que nosotros entregamos en estos cursos. Muy bien, bueno, David, Felipe, pues les agradezco muchísimo que nos hayan aceptado la invitación a este podcast. Les deseo mucho éxito en su andar por Latinoamérica. Seguramente nos vamos a encontrar por ahí tarde o temprano, y seguramente haremos un podcast más adelante ya explicando o contando a la audiencia la experiencia de haber instalado los primeros
sistemas de aireación, oxigenación en algunos de estos lugares en el resto del continente. Muchas gracias. Gracias a ti, Salvador, por la invitación. Nos conocemos hace muchos años, hemos estado también en el pasado ahí en algunos seminarios que ustedes han organizado, recuerdo en Colombia, en México, y nos hemos visto hace poco también el año pasado en Ecuador. Entonces, estamos en este circuito, estamos haciendo cosas y agradecemos todas estas oportunidades para poder contar, explicar lo que tenemos, y como ya dimos nuestros datos, estamos encantados de que nos puedan contactar y por supuesto a través de tu plataforma y con la masividad que ustedes tienen como medio, como, ¿no es cierto?, socio del punto de vista media partner, se puede decir, nos puedan ayudar también en esta difusión de información. Muchas gracias, Salvador. Oye, y también nosotros te dejamos a ti cordialmente invitado a visitarnos a Chile. Felices de recibirte acá para también mostrarte cómo funciona la industria acá del salmón. Por supuesto, tomaremos la invitación y haremos un buen reportaje que hace algún tiempo que no visitamos ahí y que pues ha habido un crecimiento también interesante. Bueno, con esto despedimos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Proveedores Acuícolas con Salvador Mesa. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X como Panorama Acuícola. Para más información, visita panoramaacuicola.com.